mis hermanos y a las visitas también que nos acompañan, que abramos nuestras Biblias en el libro de Samuel, su primera carta. Primera de Samuel, capítulo 22. Primera de Samuel, capítulo 22, leemos lo siguiente, desde el primer versículo. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Esta historia del rey David es porque huía del rey Saúl y tenía que refugiarse en distintos lugares, ya sea en el desierto, en los bosques, en este caso la cueva de Adulam. De alguna manera la noticia llega a su familia y sus padres y sus hermanos van hasta allí para reunirse justamente con David. Uno de nuestros pastores recuerda que este pasaje bíblico, en el contexto de la formación de nuevas iglesias o de nuevas congregaciones. Y relata a nuestro pastor que cuando él era un joven estudiante de teología, un grupo de miembros de su iglesia, que el padre de él, también pastor, había pastoreado, formó una nueva iglesia yéndose a un pueblo cercano. Y el padre de nuestro joven pastor se refería a esta nueva congregación como a la cueva de Adulam. ¿Por qué? Porque explicaba que este término describía las actitudes y también las circunstancias de muchas de las personas que estaban formando esta nueva congregación. Era muy común que en el pasado, como iglesia, en todo el mundo y también nosotros, se abrieran nuevas iglesias, o sea, un grupo de personas, de nuestros hermanos, decidían, y con el tiempo, irse a otro lugar y formar una nueva congregación. Y nuestro pastor, cada vez que escuchaba acerca de esta historia o de estos hechos, recordaba la palabra de su padre y de la cueva de Adulam. Pero volvamos un poquito para atrás en el tiempo y en la historia. David había enfrentado a Goliat. Estaban los ejércitos de Israel por un lado y los filisteos, el mayor enemigo de Israel en su historia, siempre en guerra. David, un joven valiente, pidió enfrentar a Goliat. Sabemos cómo terminó la historia. Lo derribó con su honda y luego el gigante, abatido en el suelo, le quitó la espada y le cortó la cabeza. Luego de ese hecho, el rey Saúl lo invita a David a su palacio, donde aprende David mucho acerca de cómo gobernar el reino de Israel, incluyendo también el arte de la guerra. Pero ¿qué sucedió? Cada vez que David salía a la batalla contra los filisteos, contra otros pueblos, y volvía victorioso, el pueblo cantaba alegre y gozoso, y veía el rey Saúl que David iba ganando cada vez más en popularidad. Lamentablemente, conocemos la historia, Saúl comenzó a tener celos, envidia de David. Y como esto lamentablemente iba en aumento,
recordamos que en cierto momento Saúl toma una lanza y se la arroja a David, que, muy oportuno, David pudo esquivarla, pero supo y no le quedó más remedio a David que huir del palacio de Saúl. Y en este punto de la vida encontramos la historia de David, que es empujado al desierto o a un bosque o en este caso a una cueva. Y allí David, se enteran muchos, se asocian con él todo tipo de personas. ¿Quiénes? Los afligidos de espíritus, los que tenían deudas. Lindo sería si pudiésemos nosotros también, si tenemos deuda, ¿no?, acercarnos allí. Los afligidos de espíritu, los endeudados, los que tenían desánimos, los que estaban preocupados, en fin, todos los descontentos. Y David, al verse rodeado de todas estas personas, exclama lo que los invito a que leamos juntos en el Salmo número 57. Salmo 57, David, el dulce cantor de Israel, en el versículo 4 dice lo siguiente: mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas, sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Mis hermanos, no solamente se estaba refiriendo David a los hombres que ahora los estaban acompañando, sino también a Saúl y a todos los que lo perseguían porque querían su vida. Saúl lo buscaba para matarlo. Y entonces, ¿qué debía hacer David en estas circunstancias? ¿Eran este tipo de personas que rodeaban ahora a David, que lo acompañaban, los que podían resistir al rey Saúl? ¿Será que con esta gente David podía iniciar lo que hoy llamaríamos una revolución? ¿Qué tipo de líderes o qué tipo de guerreros podían llegar a ser esta gente que estaba amargada de espíritu, endeudada, afligida, descontenta, preocupada? Sin embargo, en estas circunstancias, David se relacionó de la siguiente manera. Volvamos a leer este Salmo 57, ahora desde los versículos 7 en adelante. David dijo así: pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta salterio y arpa. Me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Me pregunto esta mañana, mis hermanos, y la primera pregunta me la hago a mí mismo. Si yo estuviese rodeado de este tipo de personas como que lo acompañaban a David, ¿podría entonar las mismas palabras o decir las mismas palabras que dijo David? ¿Qué hizo él? Directamente se dirigió a Dios y dijo: Señor, te alabaré, estoy dispuesto a cantarte salmos. Despierta, alma mía, despierta en los instrumentos, me levantaré de mañana y te alabaré entre los pueblos, cantaré de ti entre las naciones. Hermanos, de alguna manera, David comenzó a influenciar entre aquel grupo de personas que lo estaban acompañando. Y colocándonos un poquito nosotros en las sandalias de David, notemos qué sucedió con sus seguidores descontentos y preocupados. Sabemos que los filisteos eran los principales enemigos de Israel.
desmantelaban y ocupaban y saqueaban uno de los pueblitos de aquel entonces llamado Keila. Y David consultó a Jehová preguntándole, diciendo, ¿iré a atacar a los filisteos? Y Jehová le respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a la ciudad de Keila. Cuando David le comunica a los que estaban con él el proyecto o el plan, le dijeron así. Volvamos de nuevo, por favor, al libro del profeta Samuel, el primer libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 23. Primera de Samuel, capítulo 23. Lo siguiente. Dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Las personas que estaban con él le dijeron, David, ¿cómo podemos ir a consultar, a combatir a Keila, a los filisteos, si nosotros estamos aquí en Judá con miedo? Cuanto más si tenemos que ir a este pueblito de Keila a combatir nada más y nada menos que contra el ejército de los filisteos. Dice el versículo 4, entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila, y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David al pueblo de Keila. Mis hermanos, la fortaleza y el valor de aquellos que siguieron a David a la cueva de Adulam, siguieron luego conquistando naciones a lo largo de todo el territorio de Canaán, aniquilando a pueblos como los gesuritas, los geritas y también a los amalecitas. ¿Y todo por qué? Porque David, viéndose rodeado de este grupo de personas, diríamos, especiales, entre comillas, consultó a Dios, se aferró a Dios, buscó la dirección y la protección y el consejo divino. Y entonces logró una gran conquista, no por sus fuerzas, ni por su sabiduría, sino porque Dios estaba con él y tenía la seguridad de que iba a salir victorioso. Y también tuvieron éxito, no solamente en el arte de la guerra, sino en seguir eludiendo a Saúl y a sus ejércitos que continuaban en la búsqueda de David para tratar de quitar su vida. Y dice el versículo 14 de este mismo capítulo, y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Comentando la sierva de Dios acerca de esta circunstancia, no obstante lo que experimentaba David, servía para enseñarle sabiduría, pues le indujo a comprender su propia debilidad y la necesidad de depender constantemente de Dios. Mis hermanos, hasta aquí hemos relatado una parte de la historia del pueblo de Israel y especialmente del rey David. Ahora, volvamos a nosotros, los creyentes del siglo XXI. La experiencia de David nos confronta con dos preguntas. Nosotros, usted y quien les habla, ¿qué clase de personas atraemos?
¿Qué le ocurre a las personas al asociarse o al acercarse a cada uno de nosotros? Revisemos nuestras vidas. Pensemos en aquellas personas que, se acercan hacia nosotros como amigos o a veces como socios en un negocio o simplemente como seguidores. ¿Qué clase de personas son? ¿Son visionarios? ¿Son triunfadores? ¿O son rezongones y quejosos? Mis hermanos, no sé si hemos notado, siempre la pregunta la hago en primer lugar para quien les habla. No sé si hemos notado que las personas tienden a juzgarnos por qué clase de amigos tenemos, sino también con qué clase de personas nos asociamos, o cuáles son algunos de los empleados, si es que somos patrón, que hemos tomado. Pero junto con esta pregunta hay otra. ¿Qué clase de persona soy yo? ¿Qué clase de persona es usted? Nunca vamos a atraer a los optimistas si somos sombríos y pesimistas. Nunca vamos a atraer a aquellos que tienen visión de presente y de futuro si nosotros nos vemos esperanza. Nunca vamos a poder capturar la imaginación y el entusiasmo de las demás personas que nos rodean si nosotros ignoramos las oportunidades y nos enfocamos solamente en el problema. Creo haber dicho en alguna oportunidad, mis hermanos, que la iglesia es como soy yo. ¿Y cómo soy yo? Soy una persona alegre, entusiasta, que va para adelante, que trata de ver, donde hay un problema, solucionarlo y seguir, o calladito a la boca, no digo ni a, saludo y nada más. Mis hermanos, la iglesia es como soy yo. Dijimos que había dos preguntas, ahora viene la segunda. ¿Qué ocurre con las personas que se relacionan con nosotros? Creo, sin temor a equivocarme, que a todos nosotros, y en forma particular a cada uno, nuestros padres nos dijeron, sobre todo cuando éramos niños y cuando fuimos creciendo, que tengamos cuidado con los amigos con quienes nos relacionamos, o aquel a quien decimos que es nuestro amigo. ¿Por qué? Debido a la influencia que nuestros amigos van a ejercer sobre cada uno de nosotros. Pero también esta historia, mis hermanos, nos desafía a pensar en qué clase de influencia estoy ejerciendo yo hacia los demás. En primer lugar, hacia mis amigos, y luego a todas aquellas personas con las que me relaciono. Mis hermanos, nunca vamos a poder influir positivamente si yo no lo soy. Si yo no soy una persona realmente optimista, que va al frente y que a pesar de los problemas, continúa adelante. Mis hermanos, como dijo el apóstol San Pablo, los invito a que leamos ahora en la segunda carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios del apóstol Pablo, el capítulo 3 y el versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Estoy yo viendo realmente a nuestro Dios? ¿Estoy siendo transformado por su vida, por el estudio de su palabra? Mis hermanos, ¿estamos influyendo positivamente en aquellas personas con las que me relaciono a diario? Sean amigos, sean compañeros de trabajo, sean conocidos,
sean personas circunstanciales que han aparecido en mi vida en este día o cualquier otro, ¿qué tipo de influencia estoy ejerciendo? Escribió la hermana White en la Review and Herald hace muchos años lo siguiente: si nos juntamos con Cristo, desparramamos. Todos ejercemos influencia, y esta influencia es decisiva en el destino de los demás. ¿Para qué? Para su bien presente y futuro, o para su eterna perdición. Esta es la influencia que yo ejerzo cada día con aquellas personas que me relaciono, o para bien o para mal, o para vida eterna o para que se pierda eternamente. Y agrega ella lo siguiente: cada acto de nuestra vida afecta a otros para bien o para mal. Nuestra influencia tiende a elevar o a degradar, y es sentida por otros. Hace que los demás obren impulsados por ella, y en un grado mayor o menor es reproducida por otros. Si mediante nuestro ejemplo ayudamos a otros a desarrollar buenos principios, les damos poder para el bien. Y a su vez, ellos ejercen la misma influencia benéfica sobre otras personas, y en esa forma cientos y miles son afectados por nuestra influencia inconsciente. Perdón, esto es aparte, pero yo estoy pensando lo que mi señora está pensando de mí en estos momentos. ¿Por qué? Contagiamos optimismo, contagio visión, contagio imaginación, contagio fe, contagio esperanza. Mis hermanos, las personas que se relacionan con nosotros se vuelven más dependientes del Señor Jesús o más olvidadizos de Él o de lo que Él nos pide. Están descansando más en su bondad y gracia y muestran más decisión en querer seguir su voluntad. Las personas que se relacionan conmigo están más ansiosas de construir su reino. Vuelvo a citar a la señora de White. Dice: es probable que nunca sepáis el resultado de vuestra influencia diaria, pero debéis tener la seguridad de que ejercéis, de que la ejercéis para el bien o para el mal. Yo creo que todos nosotros, en alguna oportunidad, hemos lanzado una piedra a un lago, a un río o en el mar. ¿Qué sucede? Se forman una multitud de ondas concéntricas y a medida que aumenta, el círculo se amplía hasta que llega a todas las márgenes. También, mis hermanos, nuestra influencia, aunque aparentemente sea insignificante, aunque aparentemente piense que, bueno, yo no ejerzo ninguna influencia para nadie, aunque sea insignificante, puede continuar extendiéndose mucho allá de nuestro conocimiento o control. Vuelvo a preguntar, y comenzando por quien les habla: ¿qué tipo de personas atraemos? ¿Y qué les ocurre a esas personas cuando se asocian con nosotros? Sean amigos, empleados, simples personas que se conectaron con nosotros. Mis hermanos, ¿qué tipo de influencia ejercemos? Quiero finalizar en esta mañana con un texto que los invito para que lo leamos juntos, en el libro de los Hechos, el capítulo 4 y el versículo 13. Hechos, el capítulo 4 y versículo 13. Dice allí: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres
sin letras y del vulgo. Hombres sin letras y del vulgo. Se maravillaban. ¿Por qué? Y les reconocían que habían estado con Jesús. Mis hermanos, insisto en lo que dije varias veces en esta mañana. Las personas que se relacionan conmigo y también con ustedes, ¿qué ven en nosotros? ¿Se dan cuenta de que hemos estado con Jesús? Que esto pueda ser una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Amén.